Buenas. Ahí puse en el grupo que en 10 minutos empezaba. Hola, Nacho. Upa, quedaste solo, me parece. Vamos a admitir. Vamos, Mati. Un valiente con la cámara. Bueno, de este cuatrimestre es el último viernes que me ven a mí. Ya el viernes que viene van a tener con Bernardo toda la parte de propiedad industrial y propiedad intelectual. Aprovechenlo. Ay, qué pavo. No abrí. No. Ir abriendo mis pequeños machetes. Como siempre les traje machetes porque vamos a ver temas complejos. Antes que nada, ustedes que son los primeros que se conectan, ¿tienen alguna duda con el tema de seguros? Lo que vienen viendo, que quieran sacarse conmigo. No habla ninguno, así que tengo que entender que no tienen ninguna duda. Ahí estamos. Voy a cerrar el web WhatsApp. Mi computadorita es vieja. Como vieja es lenta, y si yo quiero compartirles algo, ya veo que me va a compartir la mitad de las cosas. La verdad que es una pena que haya tan pocos alumnos, porque no es lo mismo la lectura, no es lo mismo la clase que un video, ¿no? Pero bueno, la diferencia está en que ustedes están acá y si les van surgiendo alguna duda de los temas, se las van a poder sacar en este momento, en el momento que se planteen. Y esas dudas probablemente hagan que ustedes pasen mucho más tranquilos el segundo parcial. Una gran ventaja de ir a cursar. Estoy viendo que son 8:15. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos 5 minutos más? ¿Vos qué decís, Mati? Que sos el único al que le puedo mirar la cara. Como usted quiera, profe. No, Quiera. hasta recién me caías bien, me trataste de usted. Bueno, perdón. Si quieren, a ver. Sí, entiendo, Julia, pero la clase empieza a 8:15 y hoy, porque Julia me dice que algunos tardan hasta y media en conectarse. Y el tema es que la clase empieza a 8:15.
y es un viernes a la noche, con lo cual yo también tengo que valorar a vos, a Mati, a Nacho y a Daniel, que están desde las 8:10 conectados. O sea, valen más. En fin. Además, sobre todas las cosas, hablar de reaseguros, saltar de reaseguros y hablar de aeronáutico, aunque sean principios generales, es un tema bastante complejo. Entonces sería interesante que estuvieran conectados todos desde el inicio. Pero bueno, yo dije que arrancaba I-20. Ignacio dice, citación en garantía. ¿El damnificado puede citar en garantía al asegurador? Claro que sí, en juicio. Uno puede, como damnificado, como accionante, tanto en la mediación como en el juicio, demandar al asegurado y citó en garantía al asegurador. ¿Hasta cuándo? Pregunta de parcial. Hasta el momento de la apertura a prueba. Pregunta de parcial. Yo se los conté. Pero yo no puedo citar en garantía. En realidad, técnicamente puedo traer a la compañía y sin traer el asegurado. Pero la compañía me va a decir que hasta que no comparezca el asegurado no va a dejar reserva de que no está el asegurado citado. Juli, de hecho, no es lo mejor citar en garantía al asegurador, que es el que tiene más espalda para indemnizar. Siempre tenés que intentar la citación en garantía. Siempre tenés que intentar ver que haya un seguro atrás. Por eso es tan importante que tengan un poco, que vayan familiarizándose con todo este tema, con todo este mundo, porque es el que les va a dejar cobrar. Pero también acuérdense que cada cobertura, cada póliza de seguros, tiene su cobertura. Y a partir de las coberturas que tenga, va a ser como responda la compañía. No es lo mismo una compañía que responde por un seguro de responsabilidad civil obligatorio del tipo de los establecidos por la superintendencia y cuyo monto de cobertura es mucho menor a la responsabilidad civil voluntario, que una compañía que tenga una cobertura, una póliza de RC común a una póliza de RC con un deducible de 40.000 pesos. Hoy digo 40.000 como digo 400.000. Y en ese sentido la compañía, cuando hay un deducible, va a entrar sobre el excedente de ese deducible. ¿Sí? O sea, las condiciones de póliza, siempre que esté vigente, también hay que respetarlas. O sea, las compañías las va a respetar. Bueno, se les acaba el tiempo. ¿Qué sería el seguro por cuenta ajena? El seguro por cuenta ajena, pregunta Daniel, se trataría del ejemplo, como decir, cuando yo contrato un seguro sobre el automóvil de mi mamá. ¿Por qué? Porque lo tengo que usar durante un periodo determinado. Entonces, si tengo en ese periodo un siniestro, el titular del interés asegurable no soy yo. Yo soy la tomadora del seguro, pero asegurada es mi mamá. Por eso es un seguro por cuenta ajena. Bueno, 20:19, tic, 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 se acaba el reloj. Empiezo a compartir pantalla y vemos el tema de reaseguros. A ver. Alguien me preguntó algo. ¿Sabes si van a subir las plenarias? No tengo ni idea. Yo entiendo que sí. Aprovecho mucho las de Marítimo, que los chicos saben. Hola, Pauli. Los chicos saben mucho del tema. Bueno, se les cerró el reloj. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver un poquito reaseguros. Así tienen un panorama
Ay, ay, ay. Yo les dije, mi computadora era chiquitita, era viejita. Se me tildó de una manera horrorosa. Esperen, esperen. Acá estoy. ¿Ven? Hola, Juli. Vamos. Ese es el espíritu que quiero. ¿Ven la pantalla? Porque ya no la manejo. Bien. Vamos, Nati. Otra valiente. Vamos a ver el tema de reaseguros, más o menos para que tengan un panorama de cómo viene la mano. O de conceptos, por así decirlo. Ya un poquito del tema de reaseguros veníamos hablando cuando hablamos de un poco de historia de seguros y les dije que existió el IMAR, existió el INDER, ¿se acuerdan? Bueno, remontándonos un poco de historia, el decreto 15.345 del 46 fue el que estableció un régimen proteccionista en materia de aseguradora y en lo que hacía el reaseguro estableció el monopolio del reaseguro local y ahí nació el Instituto Mixto Argentino de Reaseguros. Este IMAR funcionó del 48 al 52. En el 52, claramente, como nos pasa a todos, la crisis financiera que atravesó el país, como tenemos nosotros en nuestro país muchos ciclos, llevó a que el IMAR perdiera mucho dinero, se disolvió y la cartera que tenía el IMAR, porque imagínense que tenía muchas pólizas, pasaron a lo que fue el Instituto Nacional de Reaseguros, el INDER. El INDER, que también creado por el Estado, fue quien sustituyó al IMAR. En el 53, por la ley 10.073, se creó el Estatuto Orgánico del INDER, y ahí establecía, curiosamente, el monopolio operativo sobre las aseguradoras argentinas. Y sacaba, les daba libertad, o cierta libertad, cierta autonomía, a las aseguradoras extranjeras, que en esa oportunidad ya estaban algunas radicadas en el país. Pero a estas aseguradoras, que les digo les daba cierta autonomía, a su vez les imponían la obligación de ceder el 30% de sus sesiones en condiciones análogas a las de Argentina. En fin, todo esto es un poco de historia, no es algo muy relevante para que sepan cómo vino desarrollándose todo. En el 73, el INDER dijo, no están obligadas las aseguradoras extranjeras a ceder el 30, tienen que ceder más del 30, tenían que ceder cerca del 40 y pico, por lo tanto hubo muchas aseguradoras extranjeras que le dijeron, Argentina, nos vemos, y se fueron en esa época. En el 77, para darle un poquito más de marco competitivo al INDER, se lo transformó en una sociedad del Estado. Entonces, de esa manera, querían que saliera a competir más en el mercado. Sin embargo, en el 89, bueno, por otro lado, como dijo, es una sociedad del Estado, vamos a darle espacio en el mercado a reaseguradores extranjeros. Y se estableció a las aseguradoras, se les dio el derecho a reasegurar libremente el 40% de sus excedentes. Finalmente, en el 91, por más intentos y manotazos, el INDER se venía a pique económicamente, financieramente, y por el decreto 1615 empezó la liquidación. Liquidación que terminó, en realidad, perdón, me corrijo, en el 91 lo privatizaron, y en el 92, por el 171, empezó la liquidación. Liquidación que fue tan, pero tan compleja, que empezó en el 92 y terminó en el 2017 por una resolución del Ministerio de Hacienda. De Economía es, sí, larguísimo. Yo les puedo contar a modo anecdótico, para el año 2011 yo trabajaba en Buenos Aires en el Ministerio de Economía y como abogados, los abogados por lo general trabajábamos en la Dirección de Asuntos Jurídicos y existía un edificio entero que era de la Dirección de Asuntos Judiciales en liquidación. Y ahí estaban todos los entes que en su momento fueron privatizándose y después entraban en proceso de liquidación, divididos en diferentes coordinaciones. Yo entré en una. Yo entré justamente en la coordinación que tenía ATC, ¿se acuerdan de ATC? El canal de televisión.
tenía LAFSA, que eran las Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima, la que tuvo el famoso accidente cuando quiso despegar o aterrizar, ya ni recuerdo. Teníamos en Cotesa, teníamos TELAM, y teníamos como quinto ente el INDER. ¿Qué llegaba al INDER? ¿Qué juicios tenía el INDER? El INDER tenía juicios de todas aquellas primas que había dejado de pagar. ¿Por qué? Ustedes se acuerdan que yo el viernes pasado, cuando les hablé del contrato de seguros y del reaseguro, les dije, es una L, donde el contrato de seguros está acá abajo, donde el contrato de reaseguros está acá arriba, donde tienen la identidad que se une en una sola persona, aseguradora y reasegurado, pero tenemos partes diferentes. Bueno, INDER estaba acá arriba. Sin embargo, INDER reaseguraba a su vez sus pólizas. ¿Con quiénes? Con entidades reaseguradoras extranjeras. Y en virtud de ese tercer contrato, pagaba prima. La prima la pagaba en la moneda de origen del contrato. Venida la cesación de pagos, donde en los primeros años del 2000 entramos con esta debacle financiera, no sé si recuerdan, dijeron, miraron para afuera y dijeron no pagamos más. Y las reaseguradoras extranjeras iniciaron las conciliaciones obligatorias para pedir e intimar al INDER a pagar. ¿Cómo se llaman esas ejecuciones de sentencias de laudos arbitrales extranjeros en el país? No sé si se acuerdan, exequatur. Yo les digo, porque lo vi, estaba viniendo a vivir a Mar del Plata después de mucho tiempo, y en el año 2014, les diría diciembre de 2013, marzo, febrero de 2014, tuve en mis manos una cédula contra INDER, era un exequatur, por 16 millones de dólares. Así que imagínense, si yo pude ser parte y les puedo contar esta anécdota, cuánto complejo y cuánto conflicto había como para terminar con el cierre definitivo del INDER. ¿Sí? Bueno, en fin. Hoy por hoy tenemos una base normativa en materia de reaseguros. Esto era un poquito de historia. Hoy en materia de reaseguros yo les puse ahí el artículo 159 de la 17418. ¿Por qué? Porque les dije en algún momento, la primera vez que nos vimos me parece, que la ley de seguros, la 17.418, estaba dividida en grandes partes y que la última parte eran 4 o 5 artículos que eran a partir de 159 y siguientes de reaseguro. ¿Por qué eran tan pocos artículos? Sí, era el año 67. Evidentemente no se había legislado mucho sobre la materia y también se carecía bastante de conocimiento. Reaseguro lo van a ver en la 17.418, artículo 159 a 162. Fíjense lo cortito. El 159, que yo les pongo ahí, un poco les dice formalmente lo que yo les traté de explicar recién. El asegurador, o sea, la compañía de seguros, puede a su vez asegurar los riesgos asumidos, pero es el único obligado con respecto al tomador del seguro. O sea, la L. El asegurador puede a su vez reasegurar los riesgos que asumió, pero frente al tomador del seguro es el único obligado. ¿Sí? ¿Cómo entonces se lo ve un poco al contrato de reaseguros como un instrumento de disminución de riesgo para cualquier aseguradora? Es un instrumento que las aseguradoras usan para poder salir a suscribir y a vender más pólizas sin correr el riesgo de que se le provoque una situación económico-financieramente negativa. ¿Sí? Entonces asumen más riesgos. Otro concepto que está en la doctrina, que es muy simple pero muy claro, es que el contrato de reaseguros es el seguro para el asegurador. Y finalmente hay uno que es bastante completito y se los puse ahí. Dice que es el instrumento mediante el cual la aseguradora deposita la confianza en la reaseguradora
para compartir responsabilidad y obligaciones que pueden exceder su capacidad económica y financiera. Finalmente, si ven ahí, prioridad igual buena fe. Principio fundamental en el contrato de reaseguros es la ubérrima buena fe. ¿Sí? En este caso, como en el contrato de seguros tenemos también la libertad contractual, entonces, en principio, como un principio general, y la extrema o ubérrima buena fe. Sumado a eso, nuestro marco normativo se integra con estos artículos que les dije, y ustedes me van a decir nada más que con esto, algo tan complejo, un riesgo tan complejo, porque realmente son grandes riesgos. No, señores. Para eso está la Superintendencia de Seguros de la Nación. A ver, perdón, los chicos dicen que me admiten. Ay, uy, me parece que tengo a alguien en la sala de espera que está diciendo que lo admitamos. A ver. Pero, admitir, ahí está, perdón. Se nos está uniendo Juan. Perdón, Juan. Me entusiasmé con el tema de reaseguros y seguí. Perdón, Juan. A ver, ¿a dónde estaba? En el tema del marco normativo. ¿Quién es la autoridad máxima en materia de control de seguro, de la actividad aseguradora y reaseguradora en nuestro país? Ley 20.091, artículo primero, la SUPER. La SUPER va a establecer un marco normativo con pautas generales en materia de contrato de reaseguros. Y en ese sentido, a ver si lo tengo anotadito acá, mi machete, acá les tengo el normativo. Acá les puse el marco normativo con las normas comprendidas y acá abajo van a poder ver la resolución 40.163, la resolución 24.805 es la que genera la apertura del mercado reasegurador. Estas dos que están acá son las más importantes de alguna manera, porque son las que abrieron las puertas al mercado reasegurador y son las que establecieron el marco regulatorio de 35.615 del 2011. Esa después se fue modificando, pero es la base, es el tronco del marco regulatorio en materia de seguros. ¿Sí? Por eso después les pongo la 40.163 y 4422, que son resoluciones de SUPER que fueron modificando o actualizando valores o pautas. Bien. Ahora bien, ahora sí que empieza el lío. Ahora sí, prepárense, prendan las orejas, porque ahora sí se les complica. Tipos de reaseguradores. O sea, ¿qué tipo de compañía reaseguradora nos podemos encontrar? Podemos encontrarnos un reasegurador pleno que tiene la posibilidad de suscribir todo tipo de riesgos, contratos o montos, sería principio general, o limitados, que solo pueden operar en retrocesiones y en riesgos individuales. ¿Qué son las retrocesiones? Las retrocesiones, a ver si tengo algo acá. Sí, yo tenía algo acá. Espérenme que me vaya acá. La retrocesión, les puse acá que es el seguro cedido por un reasegurador a otra entidad para liberar una parte de los riesgos asumidos. Y fíjense este cuadrito, muy didáctico. Como ven, tiene 3 colores. ¿Sí? El riesgo es uno solo. El naranja, que es el pleno, es la parte que la compañía aseguradora puede tomar para sí, el riesgo que puede asumir. ¿Sí? Como ven a la izquierda, el celeste y el rosa o rojo dice reaseguro. Entonces, sobre el total de ese riesgo, yo les dije que el reaseguro me sirve para decir, ok, yo sobre el 100% de ese riesgo, si tengo que salir a pagarlo, puedo pagar el 40%. Entonces, el 60% restante lo salgo a vender igual y lo reaseguro. ¿Me entienden? En ese sentido, puedo vender 100 pólizas y no 40, y el costo es el pago de una prima de reaseguros. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, yo, las 60 restantes,
voy a la oficina de Paula, que Paula es reaseguradora, y le digo a Paula, necesito que me reasegures estas 60 pólizas. Paula me hace un contrato de reaseguros y yo a Paula le pago una prima. Pero Paula, ¿qué dice? Yo sobre estas 60 pólizas puedo económicamente financiar la siniestralidad de 40. Me excedo si me voy, o sea, mi capacidad es salir a pagar 40 siniestros sobre 40 pólizas, no 60. Entonces yo tengo que salir a que alguien me dé una mano a mí si yo tengo que pagar las 20 que me superan. ¿Sí? Y en ese sentido va y le toca la puerta a Matías, y Mati es un reasegurador, y Paula como reaseguradora le pide el reaseguro, la retrocesión de esas 20 pólizas. En definitiva, sobre esos 100 contratos va a responder para el tomador de seguro, como dice el artículo 159, la compañía de seguros, yo, pero con el aval financiero y económico que me dan un contrato de reaseguros, que es el que tengo con Paula. Y Paula va a responder conmigo por el aval económico que también le da proporcionalmente el contrato de reaseguros o el contrato de retrocesión que tiene con Matías. ¿Lo entendieron? Clávenme. Ahí va, chat. Bárbaro. Paren que alguien me escribió en el chat, pero no. ¿Alguien me lo lee? El que escribió el chat. Anímense porque yo en mi computadora, si tengo que abrir el PowerPoint, compartir la pantalla y hablar con ustedes, Dice que hay una compañera que quiere entrar. ¿Sí? Ah, recién ahora me aparece. Ahí le admití. ¿Me siguieron hasta ahí? Bárbaro. Volvemos acá. Ahora, ¿dónde estaba yo? Acá. Entonces, los reaseguradores limitados serían, por ejemplo, en el ejemplo que les di, Matías, que solo puede operar en retrocesiones o en riesgos individuales. ¿Sí? Y ahora dije que les iba a complicar la vida y un viernes a la noche me van a odiar, pero miren lo que es esto. ¿Cómo se explica esto? Muy fácil. Tenemos formas operativas, que es cómo se instrumenta el contrato de reaseguros. ¿Sí? Y puede ser, las formas de un contrato de reaseguros puede ser clásico, es facultativo o automático. El facultativo es el que una aseguradora va a la reaseguradora y le pide que le cubra un determinado riesgo o una determinada operación. Tiene un tratamiento particular, acuérdense que nosotros hicimos así y dijimos que los reaseguradores limitados son los que operan en riesgos individuales. En este caso es un asegurador iría, un reasegurador limitado, puede ir a decirle, quiero que me ofrezcas un contrato de reaseguro sobre una operación o un riesgo determinado. Un ejemplo, con las líneas aéreas comerciales. Grandes riesgos que necesitan un reaseguro. Sí o sí requiere este contrato de reaseguro la aceptación de la reaseguradora de manera expresa. Y esto lo aclaro porque en el automático no se requiere, porque la gran diferencia entre el facultativo y el automático es que en el contrato de reaseguro facultativo, la aseguradora que quiere reasegurar su cartera, su riesgo o su operación, ya la tiene. O sea, el reaseguro facultativo opera sobre una cartera que existe ya en poder de la aseguradora, sobre pólizas que la aseguradora ya vendió. ¿Sí? El reaseguro automático se hace al inicio, previo a que la compañía de seguros aseguradora emita pólizas, venda pólizas. Entonces se hace sobre una cartera futura, por decirlo así. Y en este reaseguro facultativo, donde es
vendría a ser el contrato casero, un contrato donde va, le toca la puerta, se sienta, tengo este riesgo, tengo esta operación, necesito un contrato de reaseguros, lo más familiar a lo que ustedes ven del contrato de seguros individual. Ambas partes establecen cuantía, forma y circunstancias sobre las que la aseguradora le va a ceder al reasegurador todo o parte de esos riesgos. Y todo queda plasmado en el contrato. El facultativo es el que más familiar nos suena, porque es lo que más se asemeja o lo más similar al contrato de seguro. Ahora bien, el automático opera sobre cartera futura, se los dije, comprende todos los riesgos. Es una compañía que de inicio dice voy a tener un contrato de reaseguros. Punto. No discrimina sobre determinada operación o riesgo. Y después, con el contrato de reaseguros en la mano, sale a vender póliza. ¿Sí? Ahora, para vender póliza en determinado riesgo, no necesita de la aceptación expresa de la reaseguradora. En este caso, este contrato de reaseguros no va a hablar sobre si se cede un riesgo, parte de los riesgos, cuánto, cómo y en qué circunstancias, sino que el contrato de reaseguros obligatorio o automático va a establecer pautas sobre principios generales. Reaseguradora y aseguradora, ¿qué es lo primero que van a entrar a jugar papeles importantes cuando se liquide el siniestro? Entonces van a establecer pautas sobre liquidaciones de siniestro, van a establecer pautas sobre las reservas que se van a constituir para determinados riesgos, para determinadas pólizas. La reaseguradora le va a poder decir una flota de aviones, a la flota de camiones, mínimamente le tenés que constituir una reserva para cada camión de tanto dinero. Y el ámbito geográfico de cobertura. Y después nos vamos a las modalidades técnicas, que es un poco lo que ven ahí. Las modalidades técnicas es, ok, ¿cómo distribuimos la suma asegurada y los siniestros? Y en ese sentido, la distribución puede ser proporcional o no proporcional. ¿Qué pasa con la proporcional? También se le dice, al seguro proporcional se le dice también seguro de riesgos. En este caso, lo que hacen es transferir determinada proporción de la suma asegurada, que si este seguro proporcional fuere facultativo, acuérdense que lo acabamos de ver facultativo o automático o obligatorio, si fuera facultativo se distribuye un porcentaje tanto de la suma asegurada del riesgo como de las primas, o sea, son socios. ¿Bien? Y si tratándose de un automático, que estamos hablando sobre cartera futura, se transfiere un porcentaje de la responsabilidad por las pólizas que componen la cartera. Acuérdense, el facultativo era sobre pólizas existentes, sobre esas pólizas se transfiere proporcionalmente prima, suma asegurada, siniestro, de la misma proporción. Y la otra, como es cartera futura, lo que se va a transmitir, a transferir, perdón, es un porcentaje de la responsabilidad sobre esas carteras. Y pueden ser, como les dije, no proporcionales. ¿Qué pasa con los no proporcionales? El reaseguro no proporcional es también llamado reaseguro de siniestros, porque no entra de inicio sobre la suma asegurada, sobre el porcentual de responsabilidad, sino que el reasegurador va a indemnizar cuando el gasto, o sea, va a entrar a tener un papel en la indemnización del siniestro, cuando el gasto supere un determinado monto o importe, o también llamada una prioridad. Ahora bien, les dije que en los contratos automáticos, que eran los contratos de reaseguro sobre cartera futura, ¿bien? El reasegurador va a participar en un porcentual de responsabilidad, ¿sí? Perdón, me queda... Bueno, en los contratos automáticos proporcionales, el reasegurador va a participar en un porcentaje de los riesgos, en un porcentaje de la suma, de la prima y del riesgo.
Ahora, estas formas de los proporcionales, ahí lo ven, cuota parte o excedente puede ser. En el cuota parte es lo que yo les decía que es lo que más familiar les resulta. En el cuota parte van a ser socios. Entran a jugar aseguradora y reaseguradora de igual manera, porque la primera, la aseguradora, le va a ceder un porcentaje fijo y uniforme de todas y cada una de las pólizas emitidas. Por ende, van a ser socios en una porción de la cartera, sobre la suma asegurada y sobre la responsabilidad caso de siniestro. Esta es la forma más común de lo que el viernes pasado veíamos cuando hablábamos de la comunidad de suertes. ¿Se acuerdan del follow the fortunes? De seguir la suerte del asegurador. Bueno, esto es lo que más se asemeja. Y si no es por excedente. Ahora bien, por excedente la palabra nos lleva a pensar en algo que les voy a decir, sí, están en lo correcto. La compañía reaseguradora va a participar sobre el excedente. ¿Sí? Por ende, se transfiere responsabilidad sobre determinadas pólizas que elige el asegurador en número de importe y se parte de valores absolutos. ¿Cuál es el valor absoluto y la palabra nueva o el concepto nuevo que van a entender? Es lo que les dije cuando les hablé de la retrocesión. Se parte de un pleno de retención. ¿Se acuerdan cuando les hablé hace un ratito de la retrocesión? Bueno, les dije que la compañía establece un pleno de retención. Por ende, la reaseguradora va a venir a jugar sobre lo que exceda ese pleno. ¿Sí? En este caso, por lo general, este tipo de contrato de reaseguros está más en las coberturas de incendios, transportes y personas. Y del otro lado tenemos los no proporcionales. Y yo les puse ahí stop loss y exceso de pérdida. Los no proporcionales yo les dije que también eran bien llamados reaseguros de siniestros. Y en este caso las coberturas están definidas por tramos. El reasegurador entonces va a pagar cuando el desembolso que tiene que pagar el asegurador supera determinado monto o prioridad. En este caso, que es no proporcional, no se deprima el asegurador. En el proporcional, el asegurador le cede capital asegurado, le cede responsabilidad sobre siniestros, pero también le cede la prima. Por ende, si le cede 60%, cuando cobra la prima de esas carteras, el 60% lo pasa para la compañía reaseguradora. ¿Sí? Sin embargo, en este caso, la aseguradora va a pagar una prima diferente por el contrato de reaseguros de la que percibe por el contrato de seguro objeto de este último contrato. ¿Bien? Y los tipos de cobertura van a tener material en la página en la plataforma. Y hay algunos que dicen que hay 5, otros dicen que hay 4 tipos de cobertura diferentes. Pero básicamente son el exceso de pérdida, y ese va a estar dado para cada siniestro en particular. Por ejemplo, en el caso de automotor, en el caso de incendio, es muy similar al tema del deducible de la franquicia. ¿Sí? Si ustedes tienen claro el concepto de la franquicia y el concepto del deducible o del descubierto, y lo trasladan al contrato de reaseguro por exceso de pérdida, van a decir, ok, pleno de retención tiene la aseguradora sobre ese exceso de pérdida de la aseguradora, va a indemnizar la reaseguradora. ¿Bien? El exceso por acontecimiento, hablan algunos, cuando se trata de siniestros, multiplicidad de siniestros ocasionados por un único hecho en un mismo ámbito geográfico durante la vigencia de póliza. Un ejemplo que ocurrió en Buenos Aires hace muchos años ya, pero una granizada muy fuerte, no sé si se acuerdan. En el 2008, por ahí hubo una granizada fuertísima que yo trabajaba en la compañía de seguros que les conté la semana pasada y creo que era 2008. Y yo no me olvido más los números. Al día siguiente, la siniestralidad les había arrojado en pérdida 13 millones de pesos para lo que era inmuebles y 8 para autos. La caída de granizo. Y ahí claramente vino a jugar el reaseguro.
El catastrófico, o la modalidad de exceso de pérdida catastrófica, que es cuando ocurre una catástrofe, y el famoso stop loss, que es el más conocido por todos, que es ante el exceso de siniestralidad. No es me voy a un riesgo, sino miro la siniestralidad de una póliza, ¿sí? La siniestralidad entera. Entonces, la compañía de seguros que dice, sobre estas 40, si tengo siniestralidad sobre las 40 pólizas que me quedé, o sobre los 60 que reaseguré, quiero que venga a jugar la compañía de reaseguros cuando mi siniestralidad en el año supere dicho monto. ¿Sí? Siniestralidad en automotores, siniestralidad en, no sé, integral de comercio o en combinados familiares. ¿Bien? En este caso, lo que tratan es de detener el exceso de la siniestralidad. ¿Cuáles son las pólizas que por lo general tienen este tipo de coberturas? Multirriesgo o multirriesgo agrícola o de granizo. Las del campo por lo general son las que están con este tipo de cobertura. Bueno, haciendo un poquito de repaso de todo lo que les vengo contando hasta recién, las modalidades les puse proporcional sobre porciones fijas, son socios, y la no proporcional sobre determinado exceso, son reaseguros de siniestro. Después, como ven, reaseguro proporcional tiene cuota parte o excedente. La cuota parte cede cuota fija y uniforme de uno o todos los riesgos, y al ceder el riesgo cede prima y cede responsabilidad siniestra, en la misma proporción. En el excedente, cede el excedente de aquel pleno que la aseguradora toma a su cargo. Ya les hice el juego cuando hablamos de retrocesión. Y el pleno de retención es la capacidad que la aseguradora tiene de asumir su siniestralidad. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. El reaseguro no proporcional, lo hablamos con las coberturas, exceso de pérdida por riesgo cuando afecta un riesgo físico individual. Por acontecimiento, cuando hay un mismo hecho generador de ese siniestro. Exceso de pérdida por catástrofe, cuando el hecho generador es por catástrofe, o total, considerando la siniestralidad total de la aseguradora. Y les hablé de retrocesión. ¿Les quedó alguna duda? Estos son más o menos los conceptos más distintos y más relevantes en el tema de la póliza de reaseguro. Estoy mirando mi celular por las dudas porque cerré el web WhatsApp de acá por si en el grupo escribe alguien. Si no les quedó ninguna duda, como son las 9 menos 5, avanzamos y vemos un poco de aeronáutico. Y de última, si les quedan dudas, lo vemos al final. ¿Les parece? Ok, cierro acá. ¡Ah! Claro, qué gallega que soy. Les cerré la pantalla, pero les tengo que compartir esto. Perdón, no estoy muy familiarizada con la... No soy centennial como ustedes. No. Pero la he manejado bastante bien. Vamos a hablar un poco del seguro aeronáutico. Están viendo aeronáutico con... ¡Ay! Agustín. Y con Natalia. Bien. El seguro aeronáutico está vinculado un poco con el tema de reaseguros, porque imagínense que son grandes riesgos. ¿Sí? Yo les puse acá un concepto, y dice que es el contrato por el cual el tomador, mediante el pago de una prima, contrata la cobertura de distintos riesgos propios de la aeronavegación, originados en las actividades que tienen por objeto el uso de aeronaves. O seguro que cubre los riesgos provenientes de la aeronáutica, comprendiendo esencialmente la existencia de una aeronave y el ejercicio de la actividad, es decir, la utilización de la misma para los fines propios. ¿De dónde viene este seguro? Es antiquísimo. Fíjense que en la Convención de Chicago se hablaba de seguridad como seguridad aeroportuaria o Airport Security y Air Safety, y la seguridad en el aire. ¿Bien? Ahora bien, la primer póliza es de 1911. Para mí es antiquísimo, pero dicen que es bastante novedoso. Se le llamó White Wings a las blancas y fue una póliza hecha por Lloyds. ¿Se acuerdan cuando les hablé un poco de historia y les hablé de Lloyds? Porque Edward Lloyd era
el dueño del café donde se juntaban los aseguradores y armaron un pool. Ok, el pool de aseguradores, Lloyds, fue el primero en suscribir esta póliza. De acuerdo a estos conceptos, tomador de este contrato de seguros va a ser aquel que haga uso de la aeronave, porque son actividades que tengan por objeto el uso de la aeronave. Entonces podemos hablar de un tomador en sentido amplísimo, desde el explotador aéreo, el operario aeroportuario, el tallerista, el hangarista, el fabricante y incluso el proveedor. Y yo me quedo de estos dos conceptos con el segundo, que me parece que es el más amplio y que es el más sencillo y el que más nos queda en la cabeza, que es el seguro que cubre los riesgos provenientes de la aeronáutica. ¿Por qué? Porque es un seguro que cubre los riesgos provenientes de la aeronáutica, siempre y cuando sea con una aeronave existente y con el uso de la aeronave, el riesgo que se produzca. Ahora bien, como siempre a mí me gusta ir un poquito por la historia, les dije, la primera póliza fue en 1911, White Wings. En 1919 se empezaron a establecer formalmente los primeros pools aseguradores y eso permitió dividir un poco más los riesgos. Y en 1935 nació como pool asegurador en materia de seguro aeronáutico el Lloyds Aviation Underwriter Association. Ahora bien, siguiendo un poquito con esto que es más gráfico, una de las particularidades que tiene este seguro aeronáutico son las pólizas y las coberturas. Las pólizas tienen cláusulas estandarizadas, denominadas ABN por Aviation, en un mercado de extrema especialización del sector, o sea, pocas aseguradoras y reaseguradoras se especializan en el tema, y son usadas por aseguradores y reaseguradores a nivel global. Estas pólizas estándar ABN tienen como características importantísimas y particulares, y ustedes van a ver por qué. La internacionalidad. Son pólizas estándar a nivel global. Imagínense un transporte aéreo que hoy por hoy todos pudimos habernos subido alguna vez un avión de acá a un país que no era el nuestro. El riesgo de ese transporte aéreo de personas empezó cuando se subieron y se embarcaron y terminó cuando bajaron en un país extraño. Si en el medio hubiera ocurrido un siniestro, las pólizas tendrían que haber funcionado de manera tal de poder mantenerlos indemnes a todas las víctimas. Por eso es la razón de la internacionalidad. Son pólizas estándar a nivel global. La uniformidad consecuente con la internacionalidad, porque en el sistema de indemnización que el convenio de Montreal de 1999 seguramente les ha hablado Agustín o Natalia, para el caso de las indemnizaciones para pasajeros, equipajes y carga, el convenio de Roma 1952 para daños a terceros en la superficie y abordaje. En tercer lugar, la obligatoriedad por la Convención de Chicago del 44 es un seguro obligatorio y que requiere del control estatal para la obligatoriedad. No por nada está la PSA, ¿no? La Policía de Seguridad Aeroportuaria. La especialidad, porque yo les dije, son riesgos muy específicos. Entonces son riesgos asegurables relacionados con el transporte aéreo, la aviación en general y el trabajo aéreo. Riesgos espaciales por el uso de satélites de comunicación también están incluidos dentro de lo que son los seguros aeronáuticos. Un seguro aeronáutico que está incluido, que a ustedes se van a reír porque van a decir, ¿eh? El dron. El riesgo de rotura, pérdida, cuando el interés asegurable recae sobre un dron, existen los seguros aeronáuticos que cubren a los drones. Finalmente, la multiplicidad de riesgos. Claramente, nos subimos todos a un avión alguna vez, sabemos que desde el momento que el avión llega a pista hasta el momento que el avión llegó a la otra pista, pueden ocurrir una multiplicidad de riesgos innumerables. Desde el daño de la aeronave, cobertura de vida de accidentes para los tripulantes, daños personales a los pasajeros, equipaje, carga, correo, daños a terceros en general,
daños incluso en pista antes de despegar, ¿sí? Sumadas estas características, que son características que tienen que tener los seguros aeronáuticos, estos podrían decirse que también está la especialización, entonces tiene que ser un riesgo, la especialidad o la especialización, la internacionalidad, la uniformidad, la obligatoriedad y la multiplicidad de riesgos. Fíjense que están los 5 ahí. Ahora bien, sí, vamos a la cobertura. ¿Qué cubren estos seguros aeronáuticos? Estos seguros aeronáuticos tienen dos tipos de cobertura, seguro de cascos y seguro de responsabilidad civil. El seguro de cascos va a cubrir los daños totales o parciales a la aeronave. Perdón, hablo rápido y encima me trago. Y los seguros de responsabilidad civil van a tener variantes, van a ser, yo les puse ahí, responsabilidad civil respecto de daños a pasajeros, equipajes, carga, correo o terceros en la superficie. Y RC en el ámbito aeroportuario. ¿Por qué? Van a cubrir, por ejemplo, tanto el daño al pasajero, la responsabilidad civil por el pasajero transportado, como la responsabilidad civil cuando está en pista con la gente embarcando y se provoca un daño. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Y les hice un agregado. La RC es a pasajeros. No es ni ejecutivos, ni empleados, ni contratados. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de seguros que los amparan. Fíjense. Seguros laborales, accidentes de trabajo. Entonces, lo que está amparado por un tipo de seguros no está amparado por el seguro aeronáutico. ¿Y qué aseguramos? El primer punto que se asegura es la aviación general, desde planeadores, ultralivianos, recreativos comprendidos dentro del uso privado no comercial, operaciones no comprendidas por la aviación comercial regular y no regular. Esa sería la famosa, el ámbito de aplicación de la cláusula ABN 1A. O sea, todo de uso privado, no comercial. Y les puse que está comprendido en la normativa RAC que permite el transporte de personas con fines no lucrativos, ni comerciales, o en vuelos privados con fines recreativos, ni nunca puede ser objeto de la ejecución de un contrato de transporte aéreo de pasajeros. Esta cláusula tiene esas limitaciones. Y por otro lado, como esa cláusula cubre lo privado, tenemos que irnos a lo que cubre lo comercial. Para eso tenemos como referencia el convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, que es de Montreal de 1999. Ese va a cubrir el transporte aéreo internacional en dos modalidades, ya sea remunerado o gratuito, y como les puse ahí, se va a dedicar a la cobertura del transporte aéreo internacional remunerado o gratuito realizado por una empresa de transporte aéreo. Y en el Código Aeronáutico también tenemos el 192 que prescribe, aplicable al transporte interno, que el explotador está obligado a constituir un seguro por los daños previstos en los últimos límites del título 7, referente a la responsabilidad por daños en operaciones de aviación civil. Ya vimos un poco el tema de las pólizas. Me interesa que sepan que no es cualquier tipo de póliza, que tienen que tener ciertas características. ¿Qué tipo de riesgos pueden llegar a cubrir esas pólizas de seguro aeronáutico? ¿Y cuándo va a ser viable una indemnización? ¿Cuándo yo voy a poder cobrar una indemnización por un seguro aeronáutico? Y tenemos que ver cuando ocurre un accidente. Ahora bien, les puse ahí en la Convención de Varsovia 1929, determinó que el daño resarcible debe haber acaecido en un accidente. ¿Y ahora qué entienden por accidente? Y fíjense que es el suceso relacionado con la utilización de una aeronave, ya sea desde el abordaje de daños a terceros en superficie, durante el periodo comprendido desde que entra en la misma con intención de realizar un vuelo, hasta que hayan desembarcado y con consecuencias al pasajero de lesiones mortales o graves, o que la aeronave sufra daños o roturas estructurales, o que la aeronave desaparezca o sea inaccesible. ¿Cómo desmembramos esto? El daño acaecido en un accidente tiene que ser, condición 1, con el uso de la aeronave.
Condición 2, que la aeronave haya sido utilizada con intención de efectuar un vuelo. 3, el periodo de cobertura va a ser desde que embarcan hasta el desembarco. ¿Sí? Esas fueron las pautas que estableció el anexo 13 de la Convención de Chicago del 44 y es el día de hoy que se sigue respetando en materia de seguros. ¿Y qué consecuencias puede traer ese accidente? Lesiones graves o mortales. Y en las aeronaves, tanto el daño o rotura estructural, la desaparición o la inaccesibilidad, perdón. Es un trabalengua. Le hago una pregunta. Dale. Supongamos que existe, que hay un empleado del aeropuerto cuya tarea es limpiar el avión, supongamos. Y debido a un accidente relacionado con la aeronave, obviamente en la pista, bueno, hay un daño ahí físico. Ahí no hay una intención de volar, digamos, hay una tarea laboral. ¿Qué pasa con el seguro? ¿Cómo se ¿Y abordaría el el avión tema? por qué estaba en pista? Y porque había aterrizado y bueno, se necesita limpiarla una vez que aterriza. Bien. A ver, vos fijate que la intención de volar es también una condición subjetiva y bastante amplia. ¿Por qué? Porque vos puedes decir que la aeronave había aterrizado y se necesitaba del servicio de limpieza para que la aeronave esté en condiciones para poder volar. ¿Me siguen ahí el resto también? Sí. En ese caso, claramente estaría configurada la intención de volar, o sea, el accidente se provoca o el siniestro se provoca. El avión está operando, dice Ignacio. Claro, el avión está operando, el avión aterriza y como sigue operando, necesita para operar el abastecimiento de víveres y necesita para operar la limpieza y sanitización. Si durante ese proceso ocurre un accidente, tendría que operar el seguro aeronáutico. Profe, ¿no iría más encausado por el lado de la ART del trabajador en ese caso? Si es un daño físico que ocurrió en el ejercicio de sus funciones de trabajo. Sí, pero ese sería el daño a su persona. Pero si el Claro, empleado provoca el daño, pero el ejemplo que él ponía no era de que el trabajador tenía un problema físico haciendo la limpieza del avión. a ver, Juan, sacanos la duda. No, el problema físico, en mi ejemplo sería un accidente causado debido a, supongamos, no sé, a que la turbina le amputó un brazo porque estaba andando, supongamos. Y fue algo anormal, eh, que claramente en el ejercicio de su tarea laboral, pero eh, relacionada con la aeronave. O sea, en una situación normal no hubiera sucedido. No, bueno, ahí hay dos cosas que juegan entonces. Primero, si él estaba desempeñando su tarea de manera habitual o estaba en el lugar donde tenía que estar, porque si tenía que sanitizar la cabina y estaba al lado de la turbina, la RT va a decir, no estaba acuérdense que hay un principio general en materia de contratos, que la aseguradora tiene que conocer el verdadero estado de riesgo, ¿sí? Si no, recae en reticencia. Ahora bien, el verdadero estado de riesgo en un empleado que tiene que sanitizar la cabina es el riesgo en la cabina, en donde desempeñó su tarea. Si esa persona estaba al lado de la turbina y sufrió una lesión por la turbina, la RT ya no le va a cubrir. Y después será una cuestión de analizar la responsabilidad civil que le corresponde al empleado por estar ahí. Pero ahí descartaría la RT. Si de repente el accidente que tiene el empleado es sanitizando la cabina, es como dice Julia, entra a jugar el seguro de RT y no el seguro aeronáutico.
¿Por qué? Porque acuérdense también que el seguro aeronáutico no va a cubrir al empleado, sino que cubre la responsabilidad civil de terceros en la superficie. Al empleado le cubre la RT. Un accidente de terceros en la superficie que ha pasado y hay jurisprudencia, un carrito de reabastecimiento de víveres, de las comiditas, las bandejitas, chocó con un avión y le provocó un daño. La lesión y demás fue bastante discutido, pero también jugó ahí un papel en la responsabilidad civil por el seguro aeronáutico. Y, supongamos en el caso en que ninguno de los dos seguros se quiera hacer cargo, ¿no? Ni la RT ni el seguro aeronáutico. Eh, ¿Existe algún otro seguro que podría llegar a hacerse cargo, digo, a nivel aeroportuario? ¿O ya está? Se jorobó, El digamos. tema que también, no te olvides, Juan, que juega, más allá de que exista un seguro, juega siempre la responsabilidad civil de la víctima. Acá estamos hablando de un caso de responsabilidad objetiva y ¿cuál es? El 1740 y... El viejo 1113 del Código Civil de Vélez nos hablaba que una de las causales de ruptura del nexo causal entre el daño, o sea, entre el hecho y el daño ocasionado, era la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debía responder. Si la compañía de seguros prueba que era culpa de la víctima, no responde. Y la verdad que no sé qué otro tipo de seguro habría, porque frente a la culpa de la víctima, salvo que esa víctima tuviera un seguro de vida o un seguro de accidentes personales de manera particular. ¿Me entienden? O les hablo muy complicado. Sí, no, pasa que, bueno, hay que analizarlo en un caso puntual, ¿no? Sí, pero es eh, muy complejo ese caso, porque vos me decís que es una persona que se lesiona estando en un lugar donde no tenía que estar. Se lesiona con una aeronave, pero no estaba permitido que la persona esté ahí, o si bien estaba permitido que haya personas ahí, no era esa la persona que tenía que estar ahí. Entonces, al momento de que fue víctima y que se le ocasionó el daño, esa persona estaba en un lugar donde sabía, o en este caso tenía conocimiento que no tenía que estar. yo cité el ejemplo porque yo trabajé un verano acá en el aeropuerto. Ajá. Y ¿Y qué este, pasó? Contá un poco. y había Me imagino casos que en era todo. que, no, no, a mí no me pasó, pero se sabía de casos en que, pues, por ejemplo, cuando llegaba el avión, subían los chicos a limpiarla y a veces volaba alguna piedra por defecto del viento que genera la turbina y le ha pegado a algunos pibes. Y yo digo, ¿qué pasa si, no sé, un piedrazo le pega en el ojo y lo deja ciego Sí, a sí, uno? sí, te entiendo. Bueno, en ese caso, si le pegan el ojo, en el momento, si le lesionan a los pibes que suben a limpiarlo, a limpiar la cabina, en el momento que los chicos estaban subiendo a limpiar la cabina, es claramente un seguro que debería cubrir la RT. ¿Por qué? Porque el daño se produjo en el ejercicio de las funciones del personal. Entonces debería salir la RT a, de alguna manera, reparar ese daño. Pero no es responsabilidad civil. La responsabilidad civil del seguro aeronáutico no cubre empleados. Ah, está destinado para pasajeros. Pasajeros sí. Si estamos acá en Mar del Plata y la piedra vuela con motivo del viento de otra turbina, de otro avión al lado, y yo estoy subiendo la escalera y a mí me lesiona, yo sí estoy cubierta por la responsabilidad civil por el seguro aeronáutico. Ok, ¿Entendés? gracias. Perfecto. Sigo un poquito, que ya son y cuatro. ¿Vieron qué rápido se pasa el tiempo? A ver, este seguro, como es un seguro de grandes riesgos, tiene
como principio general, una limitación en materia de responsabilidad civil. Una limitación tanto cuantitativa por año y por evento. En el caso, esta limitación tiene una excepción, en el caso de lesiones o muerte de pasajeros. Y tenemos, ¿qué coberturas tenemos? Y acá tenemos otra particularidad o otra nota distintiva de este seguro de aeronáutica. La primera, que es la más familiar y conocida por todos, es la de todo riesgo cascos. Esta es bastante similar incluso al de las embarcaciones, donde el asegurador se compromete a su elección, o sea, el asegurador elige pagar, reemplazar o reparar las pérdidas, los daños o la destrucción de la aeronave, cuando el siniestro proviene de alguno de los riesgos que se consideran cubiertos, hasta el límite de la suma asegurada y previo descuento de los deducibles en su caso, mientras que la aeronave se encuentra en vuelo, en el suelo o marchando por tierra. Y esta cobertura incluye la desaparición de la aeronave también. Fíjense, en vuelo, ya sabemos. En el suelo, puede que esté para despegar, como puede que haya aterrizado. O marchando por tierra, saliendo del hangar o entrando en un hangar para mantenimiento o reparación, por ejemplo. ¿Sí? Y la póliza, la cobertura más famosa que tiene este tipo de seguros, porque es la más conocida, tiene nombre de, en nuestro caso, hombre, y es Ariel. ¿Por qué Ariel? Airport Owners and Operators Liability Insurance Policy. Ariel. Ay, alguien me escribe en el chat. Sí, o de sirenita, Pau, es verdad. Se los voy a poner acá. Airport Owners and Operators. Ay, no. Liability Insurance Policy. Ariel. Ahí la tiene. Básicamente, ¿qué es Ariel? Una póliza de responsabilidad civil. ¿Qué va a cubrir? La responsabilidad civil de los operadores por los siniestros provocados por empleados del aeropuerto como por empresas de servicios en cumplimiento de sus funciones. Esa póliza va a tener secciones. La primera va a ser de responsabilidad civil de lesiones corporales o daños a cosas. Por ejemplo, lo que les nombré recién, la rotura de la aeronave por el choque del camión de comida. La segunda sección que puede tener esta póliza es la RC de daños a aeronaves no propias. Y ahí va a cubrir, por ejemplo, aquellos daños provocados en el hangar o en el mantenimiento. Finalmente también va a tener la famosa RC Productos. Fíjense que la Ley de Defensa del Consumidor entra por tantos lados, pero en el mundo del seguro hay mucha norma proteccionista o protectiva del consumidor. En este caso existirá la RC Productos y va a cubrir la responsabilidad civil de los fabricantes o de la reparación. Y respecto del tercero ajeno, va a también cubrir esta póliza Ariel la responsabilidad civil de los directores. ¿En cuanto a qué? A su defensa civil o penal, enfrentándose a siniestros. Y finalmente, respecto del tercero ajeno, va a cubrir el objeto de la RC del explotador de la aeronave y va a estar, respecto al tercero ajeno existe la RC obligatoria, que es la que les mencioné cuando les hablé de las características o los elementos esenciales de este tipo de contrato. Fíjese que les puse, cubre a los hangaristas, talleristas, proveedores de productos aeronáuticos. La RC aeronáutica cubre terceros en general, pasajeros, equipajes, carga y correo, y la responsabilidad penal de los directores explotada por responsabilidad no delictual. Les puse. Y creo que con esto, una notita de color, cerrando los dos temas juntos. Claramente en este tipo de riesgos hay reaseguros, hay contratos de reaseguros. El primer contrato de reaseguros o los pool reaseguradores más relevantes entre los que existen se destaca el Lloyd's de Londres,
que establecen reaseguro facultativo para este tipo de riesgos, para cada riesgo en particular. Y como es un gran riesgo para asegurar, también entra a jugar para las aseguradoras las pólizas fronting. ¿Se acuerdan lo que era la póliza fronting? Que el viernes pasado hablé con ustedes. Eran aquellas pólizas que las compañías de seguro ponían la cara a la puerta y después para atrás la operatoria que no se veía era todo a partir de la reaseguradora. Pero ¿cómo se van a cubrir estas compañías de aseguradoras para seguir operando? Porque están suscribiendo riesgos que financieramente no tienen la capacidad de asumirlos. Con cláusulas en estas pólizas fronting, que eran las cláusulas que también las vimos el mes pasado, pero las repaso. Pago simultáneo y cut-through, o simultaneous payment y cut-through. Y por la cláusula de simultaneous payment, la compañía aseguradora no estaba obligada a indemnizar al asegurado hasta tanto no fuera recibida el monto de la reaseguradora por esa indemnización. O sea, la compañía no iba a salir a responder hasta tanto no recibir la parte de inyección económica de parte de la reaseguradora por el contrato de reaseguro. Y por la cláusula de cut-through, la reaseguradora podía efectuar un pago directo al asegurado siempre y cuando esa cláusula estuviera establecida en póliza y todos, tanto aseguradora, reaseguradora y asegurado, tomaran conocimiento y prestaran consentimiento a esa posibilidad. Esto es todo por hoy, 21 a 21. Fue largo, fue complejo, pero yo creo que con esto tienen temas relevantes de aeronáutico y temas relevantes o desconocidos de reaseguros. ¿Tiene alguna pregunta? Mucha información. Puedo hacer una pregunta un poco tonta, pero... No, ninguna pregunta es tonta. ¿La contratación del reaseguro la hace el asegurador con el reaseguro o el asegurado con el reaseguro? El asegurador. Ah, bien, perfecto. Y si vos tenés un siniestro, vos lo denunciás a tu seguro y ellos hacen el trámite con el reaseguro. Digamos, no es tu responsabilidad presentar el siniestro. No. Bien. Y después tengo otra pregunta con respecto a lo del trabajador del avión. Dale. Que vos habías dado como un ejemplo de que el chico se estaba subiendo al avión. Me imagino que cada aerolínea tiene a sus propios empleados, ¿no? Sí, yo también. Bien, entonces, los chicos de una aerolínea están subiendo a limpiar un avión y de otra aerolínea, de otro avión, se escapa una piedra y le genera un daño. ¿Se puede hacer la denuncia del siniestro ante la ART y ante el asegurador de la otra aerolínea para que cubran conjuntamente? Por supuesto. ¿Por qué? Se tiene que hacer ante las dos. Porque la ART te va a dar unas prestaciones necesarias para después poder reincorporarte a tu trabajo. Pero independientemente de eso, hay daños generados por la responsabilidad civil que no están amparados por la ART y que tienen que ser cubiertos por la persona que causó el daño. Y en este caso, que vos lo planteás bien, sería para la otra aerolínea, el empleado no es empleado, es tercero. Claro, por eso. Porque si el empleado es de LAN y la piedra sale de la turbina de un avión de aerolíneas, para aerolíneas, el empleado de LAN es un tercero. Claro. Bien. Me pregunta Daniel, pregunta bastante compleja, debo reconocer, pero la vamos a tratar de sacar. ¿El asegurado tiene acción contra el reasegurador? Principio general, no. No. Acuérdense de la L, son dos contratos diferentes. Bien. Sin embargo, ¿qué tiene el asegurado? Porque muchas veces pasa que las compañías de seguro liquidan y uno no es manera de cobrar. Pagaste prima y no es manera de cobrar.
El artículo 160 dice que el asegurado carece de acción contra el reasegurador, pero dice que en caso de liquidación voluntaria o forzosa del asegurador, el conjunto de los asegurados gozará de privilegio especial sobre el saldo acreedor que arroje la cuenta del asegurador con el reasegurador. O sea, en caso de liquidación forzosa o voluntaria de la compañía de seguros, el saldo que quede de la cuenta del contrato de reaseguro va a ser lo que pueda llegar a tener el asegurado de privilegio especial. Sí. Y después creo que, a ver, que me quedé con la cabeza pensando en algo. ¿Esto en qué se traduce? En que si tenemos un juicio donde la compañía de seguros del demandado se liquida, debería